La idea es hablar un poquito sobre el amor desde un punto de vista, en realidad, más filosófico, ¿no? Del sentido del amor. Alguna vez conversando con un profesor académico en Italia, me decía, el ser humano busca dos cosas, sentido y trascendencia, ¿no? Desde que uno es niño, explicaba él, cuando el niño entra a su curso, entra a su grado desde chiquito, ¿no? Se hace dos preguntas, la del sentido y la de la trascendencia. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de estar aquí? ¿Cuál es el sentido? ¿Y cuál va a ser mi punto de trascendencia en ese grupo humano, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, vamos a ver un pequeño cuadrito que he preparado para entender el amor desde esa perspectiva filosófica. Entonces, va a tener mucho de abstracto lo de hoy, ¿no? Y luego ya las preguntas que ustedes me quieran hacer y vamos como aterrizando, ¿no? A ver, ¿se puede ver? ¿Pueden ver la presentación? Ok, se ve el PowerPoint, ¿no? Pues empecemos. Entonces, si seguimos este cuadrito, yo lo he dividido en cuatro puntos a la hora de entender el amor, cuatro ideas fundamentales para poder. Luego ya les digo, entremos, vamos con lo teórico y luego vamos aterrizando a lo práctico, un poco para entender las cosas. La pregunta del sentido que les decía al comienzo de la exposición. La Grecia clásica eh, es una Grecia que se pregunta por el sentido. Cuando yo escucho la palabra logos, logos, filos logos, filosofía, bios logos, biología, antropos logos, antropología, y podríamos seguir, ¿no? Todas las ciencias que terminan en logos, ¿qué es lo que quiere decir? Sentido. El griego era una persona que todo lo quería entender, el filósofo griego, ¿no? Era una sociedad que ya llegó a un grado de estabilidad tal que pudo dedicarse a pensar y a pensar en alto nivel, ¿no? Entonces, esto es muy bonito. El logos va a salir en los presocráticos, en los socráticos, en los filósofos posteriores, la búsqueda del sentido. Pero no es una filosofía que hable tanto del amor, sino más del sentido. Ahora vamos a ir explicando un poquito más, ¿no? Hay tres conceptos, no son los únicos, pero son tres conceptos fundamentales en los que se habla del amor en el pensamiento griego, ¿no? El eros, erótico, viene el concepto de lo erótico, que se habla mucho en la mitología griega, ¿no? Cuando Zeus se enamora de una humana, por ejemplo, ¿no? Está directamente relacionado con el amor erótico. No es un amor reflexivo, sino es un amor más bien impulsivo, ¿no? Esto aparece muchísimo. No sé, Afrodita, diosa del amor. Entonces es un amor igual, un amor sensual, un amor sexual, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ahora, Platón da como un salto y te dice, no, que el amor es el ágape. Él explica que el amor tiene unas características que es la incondicionalidad, la reflexión y la búsqueda del bien del otro, ¿ok? Entonces, ahí sí ya entran unos conceptos un poquito más elevados, ¿no? Si yo amo a una persona, estoy siempre con ella, reflexiono sobre ese amor, profundizo, trato de que crezca y busco el bien del otro, ¿no? Ayer me buscaba una chica que es voluntaria de aquí de la Universidad de las Labores Sociales y después de unos malos entendidos, yo llamaría amistad, ¿no? La amistad que tenemos pues se había fraccionado y la chica estaba distanciada, pero vino a dar la cara, ¿no? Y fue bonito porque al final me dijo, mira, estos malos entendidos no quisiera que terminen con nuestra amistad. Ese es el amor incondicional. O sea, hay una amistad que para mí, me lo decía con otras palabras, pero un poco era esto, para mí es incondicional nuestra amistad. Lo he reflexionado, no quisiera que termine. Otra persona menos profunda hubiera dicho, no, mira, ya está, se acabó, no nos entendemos, lo que sea, ¿no? Fue un amor reflexivo. Ese es el ágape, ¿ok? Y luego viene el filia, del que habla Aristóteles, que es ya precisamente el amor de amistad. Aristóteles dedica unas páginas preciosas a la amistad y dice que es el amor más elevado y que es el amor que se encuentra en todos los amores. Si hay amor, en cualquier tipo de amor noble, va a estar la amistad. Estoy leyendo este libro de Cicerón, Pensamiento griego, que es una belleza, que habla sobre la amistad. Cicerón, que era consejero de los reyes, ¿no? De los emperadores, dice maravillas sobre el amor, dice unas cosas muy bonitas.
Ok, vamos al lejano oriente. Nos vamos al pensamiento oriental. ¿Qué quiere en el pensamiento oriental? Sobre todo vamos a centrarnos en el budismo zen. Amar es compadecerse, entender, dar energía al que no tiene. Cuando uno piensa en el yin yang, es un ciclo de energía, ¿ok? Entonces, yo le estoy entregando al otro ese amor a través de, por ejemplo, de un buen momento de la vida, me voy a dedicar a ti. El día de hoy hemos estado en la casa de una familia venezolana muy querida que le conocimos cuando llegó al Ecuador sin nada. Es papá, mamá y dos niñas. La señora embarazada de su segunda niña y con una vida muy dura, muy dura. Pero una gente maravillosa. ¿Ah? Los dos profesionales con su título universitario, luego se dedicaron a aprender gastronomía porque no les daba la profesión en su país de origen. Una gente maravillosa. Y hoy fuimos a festejarles el cumpleaños a la niña, una de las niñas que cumplía 6 años. Fue muy bonito, fue entrañable, ¿no? Entonces, ese es el como, estoy ahora en un mal momento, yo recibo ayuda tuya y al revés, tú estás en un buen momento y me ayudas, ¿no? Así se entiende el amor. Así cuando uno lee a Buda, él entiende el amor así, ¿no? El compadecerme de ti, el tratar de entenderte, ¿ok? Bien, en el fondo, o sea, el pensamiento oriental, cuando te dice, no, libérate del ego, es en el fondo toma conciencia. Hay una palabra clave en la filosofía oriental, en la meditación zen, que es la conciencia. Toma conciencia no solo de ti mismo, que es el primer grado de... Bien, no sé hasta dónde me escucharon. Les decía que el concepto de... Estás compartiendo pantalla. El concepto de conciencia del pensamiento zen es precisamente toma conciencia de ti mismo, libérate de lo que sobra, de tu ego, llega a la conciencia de quién realmente eres y toma conciencia del otro. Qué difícil a veces es eso, ¿no? El entender lo que le está pasando al otro. Uno se pone en su visión de la vida y no entiende. Amar es entender, ¿ok? Eso es un poco la idea de filosofía oriental, ¿no? Y si uno analiza el pensamiento samurái, que es un poco a lo que me he dedicado últimamente, el samurái sabe que ama cuando cumple con su deber, cuando protege al otro, da la vida y es leal a su señor, ¿no? El día de hoy, como contaba, ¿no? Estoy empezado a dar clases de karate aquí en la Universidad de San Francisco como una materia y les doy pensamiento. El Bushido se llama el camino del samurái, el Budo es en cambio la vida del samurái en época de paz, pero se viven los mismos principios. Entonces trato de entenderle al otro, de comprenderle, de vivir su disciplina, de protegerle y de ser leal, ¿no? Es algo muy bonito. Yo creo que a todos nos llamó la atención ver cuando jugaba en el Mundial Japón, cómo terminaba el partido y limpiaban el estadio. Ese es el amor hacia el otro. Ese es mi lealtad contigo. Y cómo cuando queda eliminado Japón, no sé si se dieron cuenta, el entrenador, hay fotos en redes, el entrenador hace una profunda, un profundo saludo. Skip se llama en japonés, o sea, se agacha y saluda y está pidiendo perdón. Pide perdón al público porque Japón acaba de ser eliminado, ¿no? Ya, ese es el amor. Es una concepción muy bonita. Pasamos al punto 3, cristianismo. ¿Qué hace el cristianismo? El cristianismo funciona el logos con el ágape. ¿Qué quiere decir esto? Que encuentro el sentido de mi vida amando. Es algo muy profundo y es precioso, ¿no? En la medida en que amo, amando, o sea, hay que amarse a uno mismo, no se trata de no amarse a uno mismo. En la medida en que amo, me realizo, encuentro mi sentido. Y aquí, claro, ya como les digo, es una elevación del ser humano. No te realizas simplemente, no sé, con un éxito profesional, teniendo mucho dinero, triunfando en lo que sea. No, te realizas amando. Y el examen que se hace un cristiano por la noche es cuánto he amado yo, y el examen que se hace un cristiano cuando va a morir es al final de tu vida te examinarán del amor. Jesucristo se presenta como logos, ¿no? Cuando uno lee el principio del Evangelio de San Juan, en arge en o logos. Al principio era logos.
Yo no sé si han visto la serie de Chosen. Es muy bonito, está muy bien interpretada la vida de Cristo. Les recomiendo, de Chosen. Hay un momento en el que se interpreta el momento en que está San Juan tratando de escribir el Evangelio y no lo logra. Y dice, bueno, pero escribido con Cristo, pero ¿cómo lo hago? Y pasa a la Virgen, le da unos consejos. Está muy bien lograda esa parte, ¿no? Y para él dice, tengo que escribir algo grande, ¿no? Y el prólogo del Evangelio de San Juan dice, no, Jesucristo es el Logos. Y empieza así. Al principio estaba el Logos. Y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Jesucristo se presenta como el sentido de todo. ¿Y qué hace ese sentido? Da la vida por los demás. Juan 15:13, ¿no? Entonces aquí entran dos conceptos que son muy de la filosofía greco-cristiana, del principio del cristianismo, que son preciosos. El uno es la synkatabasis, que es la condescendencia, la discendere cum, o sea, desciendo contigo, me pongo a tu altura. Eso hace Dios. Por eso el cristiano se maravilla de la encarnación. La fe nos hace extasiarnos al pensar en un Dios que se hace hombre, que desciende con nosotros. Discendere cum. Es un descendimiento. Hay otra palabra griega que no está aquí, que se llama la kenosis, que también es ese abajamiento de Dios hasta hacerse hombre, y que se une mucho con la antropopateia. Es decir, pateia viene de patos, ¿no? De enfermedad, patos, logos, patología, ¿no? Que tiene que ver con empatos, empatía. Empatos significa patos, padecer, enfermedad, con, padezco con. Antropopateia es, en el fondo, padezco con la humanidad, me hago hombre, sufro con la humanidad. Estas cosas son muy profundas, hay que darles vueltas. A veces resumimos el pensamiento cristiano a no sé, ir a misa el domingo o cosas muy elementales, pero el pensamiento cristiano es puro amor, es el amor de Dios que se hace hombre y que da vida por la humanidad, por la antropos. También se puede decir por el cosmos, como diría Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, ¿no? Da la vida por todo, ¿no? Pero principalmente por los hombres. Bueno, ya solamente este enunciado cristiano ya se ve que es como un salto, ¿no? De la filosofía griega y de la filosofía oriental. Es muy bonito, alguna vez me explicaban, ¿no? Que el arquitecto japonés que contrataron en la iglesia de la Sagrada Familia de Antonio Gaudí en Barcelona, cuando le empezaron a explicar el cristianismo, ¿no? Él era esta filosofía de Oriente, Zen, y le empiezan a explicar el sentido del amor que tiene Cristo y la iglesia y el altar para la misa, el sacrificio, ¿no? Y la confesión, Cristo te lava con su sangre, y así sucesivamente, este hombre terminó en una conversión, ¿no? Una conversión muy potente, porque se maravilló con algo que quizá nosotros ya no nos maravillamos porque lo vemos todos los días, ¿no? Que es la fe. Bien, seguimos. En el medioevo, en el Renacimiento e incluso en la Ilustración, no hay, salvando alguna excepción, ¿no? Quizás, no sé, Pascal, por ejemplo, ¿no? Pascal sí te habla del amor, cuando te dice, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no entiende, la centralidad del corazón. Sí hay algunos, sobre todo místicos, ¿no? Pienso en nuestra ecuatoriana, Santa Marianita de Jesús, que te hablan del amor. Pero un desarrollo filosófico propiamente dicho no hay. En general, ¿no? Estoy resumiendo, ¿no? Estoy esquematizando y todo esquema es injusto, pero no hay una gran visión del amor en el medioevo, ¿no? En la Ilustración. Tomás de Aquino no es, pues, el filósofo del amor precisamente, ¿no? Que es el filósofo por antonomasia del medioevo, ¿no? No, no. Son temas que se dejaron a un lado y como que ya, no sé, no hacía falta filosofar. Teníamos que llegar al siglo XX y al siglo XXI para volver a filosofar sobre el amor. Acuérdense, no sé, el romanticismo alemán, ¿ok? No es filosofía en general. O sea, sí hay algunos pensadores, no puedo decir que no haya, pero es más arte, es más poesía. El romanticismo en España, Gustavo Adolfo Bécquer, Lope de Vega, son poetas, no son filósofos, ¿no? Entonces el amor toma un rumbo más bien artístico y no tanto filosófico. Pero llega el siglo XX y vuelve a hacerse la filosofía del amor. ¿Por qué? Y esto se lo escuchaba a un amigo que se llama Alberto Vargas, que es profesor en México, y me pareció increíble, ¿no? El siglo XX es el siglo del dolor, el siglo en el que la humanidad se cuestiona, otra vez, acuérdense cómo empezamos esta charla, se cuestiona sobre el sentido, ¿ok?
¿Por qué? Porque si damos paso atrás 2 siglos, tenemos el pensamiento ilustrado, Francia, la Francia ilustrada, sobre todo la Francia, ¿no? Aunque también hay una ilustración inglesa, una ilustración en Estados Unidos, pero sobre todo la Francia ilustrada, que en Ecuador somos sobre todo herederos de esa ilustración, de la ilustración francesa, y era un volver a organizar todo el pensamiento, a racionalizarlo todo, a dejar el amor a un lado. Es decir, a partir de ahora tenemos todo entendido, comprendido, compilado, la enciclopedia, Diderot, d'Alembert, tenemos todo concentrado y de aquí en adelante todo va a ser un progreso. Hay una palabra que da muchas vueltas a partir de 1789 en Francia, que es el progreso. Filósofos como Augusto Comte, ¿no? Todo va a ser progreso, la bandera de Brasil, orden y progreso, todo nace de aquí, ¿no? Y con esa visión del progreso, pues termina el siglo XVIII, empieza el XIX. Imagínense esa Europa en la que se dieron unas guerras internas de unificaciones salvajes, ¿no? La unificación italiana, Garibaldi, y bueno, hay otros personajes, no solo Garibaldi, la unificación italiana, la alemana, Otto von Bismarck, y todo lo que estaba pasando en África y en América menos, porque ya empezábamos a independizarnos nosotros, pero en África eran unas colonizaciones muy fuertes, muy crueles. ¿Dónde estaba el amor? El amor estaba dejado a un lado, ¿no? Y, eh, y como que el ser humano se quería entender a sí mismo, pero que tampoco lo estaba logrando. Hubo mucho derramamiento de sangre. Napoleón y luego su hermano en España, acuérdense, fueron muy salvajes. Napoleón no se lo recuerda por ser un hombre bastante cruel en muchos momentos de su vida, ¿no es cierto? ¿Dónde está ese progreso? ¿Dónde está esa búsqueda del equilibrio? Es que no se cumplía. Y luego llega el siglo XX, donde las matanzas entre humanos ya se disparó, ¿no? Primera Guerra Mundial, se termina. Cómo pudo el hombre ilustrado que hablaba de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, cometer esas atrocidades entre ilustrados, ¿no? Bueno, ya se crea la Sociedad de Naciones, ahora sí va a haber paz. Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo puede ser que la Alemania de Einstein, la Alemania de los grandes científicos, llegaran a cometer esas atrocidades, ¿no? Entonces fue un cuestionarse ya no tanto sobre eh, realidades teóricas, sino sobre prácticas, y en concreto el dolor. ¿Qué sentido tiene el dolor? Cuando uno lee a filósofos alemanes o polacos, ¿no? Eh, Heidegger, este, Edith Stein, polaco, Karol Wojtyla, Juan Pablo II, son filosofías del dolor, de por qué hemos terminado en estas atrocidades, por qué un pueblo termina persiguiendo a otro, por qué un pueblo tan culto termina persiguiendo a otro. Yo les recomiendo la lectura del libro El baile, perdón, no es el baile es uno, el otro es Suite Francesa, se llama Suite Francesa de Irene Nemirovsky, donde se relata Irene Nemirovsky que terminó muriendo trágicamente en un campo de concentración, pero te describe lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial. Es su obra maestra, ¿no? El baile, perdón, el baile es una de sus obras, Suite Francesa es su obra maestra. Y ella te describe cómo eran esos conflictos cuando llegaban a invadir Francia, y Lyon, en concreto trata de Lyon, cómo tienen que huir a los bosques, las peleas entre las personas para sobrevivir, pero luego te dice, ¿no? Los soldados alemanes, sobre todo los oficiales que ocupaban las casas, tampoco es que eran unos monstruos. Y también les recomiendo leer la filósofa Hannah Arendt, judía, cuando va a los juicios de Nuremberg y entrevista, sobre todo a uno de los grandes perseguidores nazis, ¿no? Y ella le dice, oiga, usted se da cuenta que su firma, por su firma, filosofía del dolor, ¿no? Era su firma la que hacía que tanta gente termine en los campos de concentración. Y él le dice, no me acuerdo el nombre, hay una película por ahí también. Él le dice, mire, y yo simplemente cumplía órdenes, ¿no? Y ella empieza a hablar de la banalidad del mal. O sea, cómo el mal es tan superfluo, cómo el malo no se da cuenta del mal que está haciendo, ¿no? Cómo a veces, y a uno, ¿no? Puede soltar un comentario que lastima, que hiere, o que es injusto, que es calumnioso, y no se da cuenta del daño que está haciendo. Esa es la banalidad del mal de Hannah Arendt. Filosofía del dolor. ¿Cuál ha sido el contraste? Pues la filosofía del amor. Filosofía del dolor, el otro lado de la moneda, filosofía del amor. Entonces, es un volver como a los griegos
en el sentido de buscar el por qué y el para qué, buscar el sentido de las cosas. ¿Ok? Entonces voy a citar algunos autores, siglo XX, siglo XXI, que me parece que es importante, eh, son relevantes, son relevantes. Los existencialistas, los famosos existencialismos son aquellos que se preguntan por la crisis de vivir, ¿no es cierto? El existencialismo empieza con Soren Kierkegaard, luego pasa a Nietzsche, yo creo que estos nombres no suenan, y termina finalmente pues en estos nombres que les acabo de poner, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, sí, es literato, pero también es filósofo, Gabriel Marcel. ¿Qué se pregunta el filósofo Gabriel Marcel, existencialista francés? Él dice que la vida, y esto en alguna charla ya lo he dicho, ¿no? La vida se divide en problemas y misterios. Los problemas son las cosas de cada día que, no sé, ahora intentaba llegar estoy ahorita en la universidad, intentaba llegar a mi casa para dar esta conferencia, pero el tráfico era tan de locos, tenía que dejar a una estudiante después de la labor social, me quedé en la universidad. Eso es un problema. Pero él dice que el ser humano, a partir del dolor, se empieza a preguntar ya no solo sobre los problemas, sino sobre los misterios de la vida. Y ya son más profundos. El dolor, el amor, la libertad, la vida, la muerte, la trascendencia, ¿no? Y eso hace el existencialista. Se pregunta ya sobre lo más profundo. Y ahí entra, por supuesto que entra el amor, ¿no? Leonardo Polo, Fernando Rielo, cito los dos, ¿no? Ellos hablan de algo muy bonito que a mí me parece. Fernando Rielo directamente no, de una manera indirecta, de alguna forma, en algunos escritos, es un místico español, ¿no? Leonardo Polo sí es un filósofo, ¿no? Entonces, ellos hablan de un ciclo de amor, en el amor. Dicen que el amor funciona a través de don, aceptación, don. ¿Qué quiere decir? Que cuando amo a alguien, yo me dono a esa persona, me la dono, dono mi vida, dono una sonrisa, dono una mano, te entrego mi mano, te la estoy, mi tiempo, mi cariño. Tú aceptas y esa aceptación, esa sonrisa de vuelta, esa mano que me la estrechas, eso es ya un don, es el don. Entonces, que todo amor va a funcionar a través de esta espiral, digamos, don, aceptación, don. Me parece súper lindo, una forma de entender el amor sencillita, pero, pero contundente, ¿no? Me dono, don, aceptación, don. Y ya les animo a hacer el ejercicio mental, filosófico y luego existencial. Pero voy a cerrar la puerta porque aquí están hablando. Espérenme un segundito. Ok, gracias. Perdón la interrupción. Don, aceptación, don. Me estoy donando, tú aceptas mi don y lo conviertes en un don. Aquí hay un pensador actual que habla mucho, Pablo Dors, siglo XXI, está vivo, le sigo mucho, une filosofía occidental y oriental, y él dice, cuando yo me dono con mis vulnerabilidades, con mis errores, porque si no, no fuera un don, si no, fuera una careta. Y creo que esa es una demostración de amor. Me dono con mis errores. Y tú me aceptas con mis errores, con mis defectos, con mis limitaciones. Y te donas a su vez a mí con tus defectos y, sus limitaciones, y tus limitaciones. Si no, no es amor. Es muy bonito, ¿no? Lo de las vulnerabilidades. Yo creo que nos ha pasado a todos en la vida. Cuando una persona, en la medida en que vamos creciendo en amor, de cualquier tipo de amor, ¿no? Vamos mostrándonos tal y como somos, vamos perdiendo la vergüenza, el miedo. Y en la medida en que una persona nos ha rechazado o nos ha dejado de escribir o se ha olvidado de nosotros, nos sentimos heridos, porque yo me he donado, te he enseñado mis heridas y tú te has retirado. Hay que darle muchas vueltas. Esto ya es filosofía pura, ¿no? Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, él dice que y esto también lo he dicho en alguna otra charla, ¿no? La dinámica humana suele ser la de hacer, saber hacer. Es decir, aprendo algo y lo realizo. Aprendo, voy al tutorial y lo hago. Ahora es increíble, estoy dando estas clases de karate a los chicos universitarios, ¿no es cierto?, en la San Francisco, y yo no me había dado cuenta, porque antes daba a los niños en el alfil, ¿no? Daba a niños y jóvenes en el alfil, cómo el niño aprende rapidísimo las técnicas. Y el chico de 19 20 ya no aprende tan rápido como el niño.
Y uno dice, pero sigue siendo joven. Bueno, pues se nota que la capacidad de aprender, no sé, o algo, ¿qué será? Ya, por ejemplo, que la cadera gire en forma inversa a la mano, hay unas técnicas bien bonitas en karate, muy bien pensadas por los japoneses durante siglos, ¿no? Para aprender a defenderse bien, aprender a pelear bien. Ya no es tan sencillo para un chico de 19. Entonces yo la hago y luego me dicen, ¿no? ¿Podrías repetir? Y yo asumo que son sencillas y resulta que no han sido tan sencillas, ¿no? O alguna vez me pasaba enseñándole una técnica al papá y al hijo. El hijo a los 10 minutos ya estaba listo, el papá le costaba muchísimo, ¿no? Bien, la vida es saber y hacer, y cuando no sé, pues voy al YouTube y aprendo y repito y listo, lo hago. Pero dice Ratzinger, ¿no? Las realidades más profundas como las del amor son permanecer para comprender. Permanezco y comprendo. El permanecer toma tiempo, el permanecer significa paciencia, el permanecer significa darle, no sé, eso, esa impaciencia que a veces podemos tener cuando una persona no nos responde, no nos contesta, no entiende lo que estamos sufriendo, permanece. Luego comprenderás. Esto se aplica a dolores de la vida como muy grandes también, ¿no? Un ser querido que ha fallecido. Permanece para que luego puedas comprender la dimensión de lo que acabas de vivir. Martin Buber, filósofo judío, Romano Guardini, greco, no, no es griego, pero es ítalo-germano, hablan de la centralidad del diálogo. Dicen que para amar hay que dialogar. Si no converso, no hay amor. Y creo que también tenemos experiencia de eso, ¿no? Cuando se empieza a romper una relación, se rompe el diálogo. Y ya lo decían los griegos, ¿no? En el dialogizomai, sobre todo el pensamiento greco-cristiano. Hay que dialogar. El diálogo es la puerta para que el amor crezca, para que la llama del amor no se apague, ¿no? Albert Camus, Edith Stein y Carol Wojtyla, que les señalaba hace un momento, ¿no? Tienen algunas frases potentes como amarse para amar. Es lógico que una persona que no se ama, se le resulta más difícil amar, porque va a amar desde la inseguridad, va a amar desde el vacío, va a amar desde la necesidad de llenar un hueco. Entonces va a ser un amor siempre que va a tener algo de utilitarismo, ¿no? Carol Wojtyla dice que amar es lo contrario de utilizar. Un utilitarismo porque te necesito, ¿no? Entonces, en la medida en que uno tiene una personalidad estable, se valora a sí mismo, aprende a amar. Por eso hay que saber. A veces, yo creo que durante mucho tiempo, generaciones nuestras nos han dicho, no, olvídate de ti mismo, a veces hasta el mismo curita, ¿no? Niégate. No, 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 no te niegues. Valórate, para que aprendas a amar. Y así vas a poder encontrarte con el otro, ¿no? Hasta llegar a frases como no me entiendo sin ti, que yo creo que es maravilloso cuando uno encuentra una persona en cualquier tipo de amor, sobre todo el amor de pareja, en el que dices, contigo me complemento. Yo le preguntaba a un psiquiatra muy famoso de Quito, que fue compañero de mi papá en el colegio, le preguntaba alguna vez, bueno, tú eres psiquiatra cuando te casaste, me llevo ya un matrimonio de muchísimos años. Decía, cuando conociste a la mujer de tu vida, ¿cuál fue tu proceso? Porque eres psiquiatra. Le decía, yo soy karateca y a mí me pasa cuando voy por la calle caminando, cuando veo a alguien delante, yo suelo pensar, ¿no? Con este tipo, ¿qué haría si tuviera que pelear? ¿Qué técnica utilizaría? ¿Qué golpe? ¿Dónde? Me pasa con bastante frecuencia, ¿no? Que estoy pensando en las artes marciales. Y yo le decía, tú debes estar pensando en lo psiquiátrico. La mujer que tengo delante mío se desarrollará alguna patología con el tiempo, se pondrá mal genia, obsesiva, compulsiva, no sé. ¿Cómo? Y debe ser difícil para ti haberte enamorado, le dije, debes haber sido muy selectivo. Y él me dijo, no. Mira, Jimmy, cuando le conocí a la mujer de mi vida, fue eh, compartir, conversar, dialogar, y al poco tiempo le dije, ya no me entiendo sin ti. Eres parte de mi sentido. Con esto terminamos, ¿no? Hablábamos de logos, del sentido. Veo que eres parte de mi sentido. Al final, la filosofía te termina diciendo eso, ¿no? Encuentro que a una persona le amo tanto que ya no me entiendo sin esa persona. Y en la medida en que va pasando el tiempo, voy viendo la perspectiva, la dimensión de mi vida, el rol que ha jugado esa persona, y digo, no, sin esa persona no estaría completo. Mi vida hubiese sido una historia incompleta. Muy bien, hasta aquí mi exposición. ¿Quieren preguntar algo? Preguntas, dudas, angustias, como decía un profesor en Italia.
Mientras tanto, les presento mi oficina. Ahí tengo unas espaditas, mis libros, libros de artes marciales. Tengo el cinturón negro de un maestro mío, Vladi Quirola, que falleció. Ahí pueden ver mi oficina en la Universidad de San Francisco. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No se quedó un poco teórico todo lo que dije? Pues nada, si nadie quiere hablar, eh, simplemente decirles, ¿no? Gracias por estar aquí. Quisiera un poco que estos pensamientos contrastemos con el momento actual, con la visión del amor que se tiene hoy en día, que nos venden los medios de comunicación, que nos vende las redes sociales, y que pensemos, ¿no? Si realmente somos unas personas con carga de profundidad, ¿no? Si vamos reflejando lo que realmente es el amor. Me parece que en general, fíjense qué pocas personas conectadas hoy, eh, cómo vamos perdiendo el sentido de lo trascendente, ¿no? Todo el mundo sabe del video de Shakira contra Piqué, todo el mundo está al día, ¿no? Del video, pero cuando se va a hablar de la filosofía del amor, pues ya me interesa menos, ¿no? Pero que es lo último, el último grito de la moda de no sé cuánto, ¿no? La humanidad, yo sí pienso que la humanidad ahora está como muy superficializada, ¿no? Entonces, eso. Bien, Elisa te está haciendo una pregunta. Sí, buenas noches. No sé si me escucha. No, yo no te escuché hasta recién ahorita, perdóname. No, Jimmy, gracias. Más bien, muchas gracias. Una charla súper interesante, la verdad. Una consulta, ¿qué opinas tú? Mira, tiempo atrás igual escuchaba una charla, era en antropología, y ellos hablaban igual del amor, ¿no? Que al final es un don donde tú das amor. Lo que ellos decían, tu misión es dar. Si la otra persona lo recibe o no, es como que eso es parte de la otra persona, ya no es tu problema, en otras palabras, respecto. Perfecto, Elisa. Gracias por tu pregunta. Me parece que es clave, que es clave. Yo sí creo que el ciclo que les hablaba hace un ratito, ¿no? Del filósofo Leonardo Polo es muy sabio. Don, aceptación, pero también es don. Yo creo que el corazón del ser humano está hecho para eso. El yin yang, el inspirar, expirar. Yo inspiro, expiro. El hablar y escuchar, escuchar y hablar. Hoy me decía una persona a la que quiero mucho, una amiga a la que quiero mucho, vino acá, almorzamos hace unos días y ahora está de viaje. Y me decía, me escribía hoy desde Madrid, te noté raro la última vez que hablamos. No voy a entrar a discutir, pero claro que estaba raro porque la man no paró de hablar. Entonces no hubo un diálogo, no hubo un diálogos, fue un monólogos, monólogos. Entonces, yo te digo, Elisa, pienso que el amor, el corazón está hecho para dar y recibir, dormir y actuar, el yin y el yang, dar, esperar, las dos cosas. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces cuando una persona ha llegado a un grado de nobleza muy alto, sufre, porque se da cuenta que no todo el mundo o casi nadie o nadie tiene esa capacidad de amar. Pensar, cuando uno estudia el corazón de Jesús y lee la vida de los santos, de su conexión con Cristo, ¿cuál es el dolor de los santos? El darse cuenta que la humanidad no corresponde al amor de Jesús. Las visiones que tiene Margarita María de Alacoque, el corazón de Cristo quemándose, le dice, Margarita María, mi corazón se quema porque no encuentro reciprocidad en el amor. Amo a la humanidad. Y ese ha sido el sufrimiento de los santos, decir, Dios mío, quiero que te sientas amado. Entonces, yo pienso que la dinámica humana es esa, dar y aceptar. Ahora, cuando en la práctica a uno le dejan en la estacada, que creo que pasa mucho, ¿no? Uno da, 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 y viene el desgaste emocional, ¿no es cierto? Hoy, perdón, a otro la familia que visitamos hoy, nos dieron de comer tequeños, que es una comida venezolana, nos dieron de comer un pastel de no sé qué. O sea, lo de hoy fue don, aceptación, don. No fue, denme, 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 y tiene más canastas. No, 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 fue una cuestión de amor cíclica hermosa lo de hoy. Ahora, si la persona no me ama, bien. El amor entregado hablará bien de mí, explicará la nobleza de mi alma
y también me habrá hecho un bien. Y ya está. Y dejo pasar. Porque nos va a pasar muchas veces. Entregué y no encontré reciprocidad. Pero mi amor entregado siempre valdrá la pena, ¿no? La filosofía también te dice, sobre todo el pensamiento oriental, hablando del karma, ¿no? Este amor de alguna manera volverá. Desde, no sé, ceder el paso en el tráfico de Quito cuando nadie te cede el paso, hasta sonreírle al niño que tiene cargado el papá, todo ese amor volverá, aunque nunca más lo recibas. Esa es mi opinión. Y linda tu pregunta. Estoy de acuerdo, la verdad. Sí, coincido. Gracias, Elisa. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Muy bien, pues muchísimas gracias, ¿ah? Gracias por estar aquí, de verdad lo valoro mucho y espero que esto sirva para nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento humano, espiritual, para ser mejores seres humanos. Creo que estamos en una época en que la humanidad necesita referentes, luz, y eso somos nosotros. A eso les invito, en eso quiero participar. Muchísimas gracias. Una buena noche.